Hola a todos, la mayoría de ustedes ya me conoce. Para los que no, yo soy la doctora Yajaira, residente de cirugía de segundo año, también paramédico por varios años, y en este caso vamos a dar lectura al capítulo número 13 del PHTLS correspondiente a lesiones por quemaduras, en su parte número 2. Si ya leíste la parte número 1, está excelente que empieces aquí. Si no, te invito a que cheques la lista de reproducción para que te vayas a la parte número 1, o igual que leas la parte que corresponde a esta parte del capítulo para que no te quedes con el vacío o esta falta de conocimiento. Si ya lo has leído previamente, bueno, este recordatorio va desde la evaluación en adelante del capítulo. Sin más preámbulo, comencemos. Evaluación primaria y reanimación. El propósito de la revisión primaria es valorar de manera sistemática y tratar las afecciones que ponen en riesgo la vida en orden de importancia para conservarla. El método que ya hemos utilizado, XABCD, que ya conocen, correspondiente a hemorragia exsanguinante, vía aérea, respiración, circulación, discapacidad, disposición ambiente, pues es el que se utiliza para la atención de traumatismos y se aplica al paciente con quemaduras, aunque si bien conlleva desafíos únicos en cada paso de la reanimación. Las quemaduras mayores a menudo son de alta morbilidad. Sin embargo, además del compromiso relacionado de la vía aérea o la respiración por la quemadura, en sí no son lesiones que típica o inmediatamente vayan a poner en riesgo la vida del paciente. El aspecto total de las quemaduras puede ser espectacular e incluso grotesco. Pueden llegar a asustarlos. Pero el programa de atención prehospitalaria compleja debe de estar al tanto de que el paciente también pudo haber sufrido un traumatismo mecánico y que presente otras lesiones que sean menos aparentes, pero que constituyen una amenaza más inmediata para la vida. Primero la X, detección de la hemorragia externa grave. Los pacientes con quemaduras se consideran pacientes de trauma e incluso podrían haber sufrido lesiones diferentes a las térmicas. Las quemaduras son obvias y a veces intimidantes, pero es vital valorar otras lesiones internas menos obvias que pueden de manera más inmediata poner en riesgo la vida. Por ejemplo, en el intento de escapar de la quemadura, los pacientes pueden haberse lanzado de la ventana de los edificios. Los elementos de la estructura incendiada podrían haberse colapsado y caer encima, o pueden haber quedado atrapados entre los restos ardientes de una colisión de vehículos. En todos estos casos, el paciente pudo haber sufrido tanto quemaduras como traumatismos vinculados, y la amenaza inmediata para la vida yace en la hemorragia por lesión traumática y no en la quemadura. Vía aérea. La lesión térmica corresponde a un subgrupo de las traumáticas agudas, y como en todos los pacientes de traumatología es de vital importancia la atención de la vía aérea. La lesión térmica por exposición aguda a una flama puede causar edema de la vía aérea por arriba del nivel de las cuerdas vocales y ocluirla. Por lo tanto, se requiere una evaluación cuidadosa inicial y continua. Los proveedores de atención prehospitalaria que posiblemente experimenten tiempos de transporte prolongados necesitan ser particularmente vigilantes en cuanto a la evaluación de la vía aérea, cuyo tratamiento en el paciente quemado es más difícil cuando hay preocupación por la afección de humo o cuando la lesión térmica inicial corresponde a un incendio en un espacio cerrado. Más del 30% de los pacientes con lesión térmica que ingresa a centros de atención de quemados en Estados Unidos presenta una lesión concomitante por inhalación de humo. La lesión térmica directa a la vía respiratoria alta causa formación de edema, que lleva a un aumento del volumen progresivo de la mucosa e incrementa la resistencia al ingreso de aire durante la inhalación. Inicialmente debe de administrarse oxígeno humidificado al 100% a todo paciente cuando no hay signos de dificultad respiratoria obvia. El paciente debe de ser objeto de inspección exhaustiva con particular atención a la presencia de elevación de la pared torácica y quemaduras circunferenciales del tronco que quizás restrinjan dicho movimiento y la ventilación. Se requiere intubación endotraqueal en los pacientes con dificultad respiratoria aguda, aquellos con dificultad respiratoria creciente y quienes sufrieron quemaduras en la cara o el cuello que pudiesen causar edema y obstrucción de la vía aérea. Es imperativo prestar atención particular a la columna cervical, en especial en pacientes que sufrieron una lesión por una explosión o un accidente de desaceleración.
Si el paciente se encuentra intubado, debe ejercerse precauciones especiales cuando se asegure el tubo endotraqueal para prevenir su desplazamiento o extubación inadvertidos. Después de las quemaduras faciales, la piel de la cara a menudo se desprende o exuda fluido, lo que hace ineficiente la fijación adhesiva para asegurar el tubo endotraqueal, que se puede fijar utilizando dos cintas umbilicales o segmentos de equipos de venoclisis envueltos alrededor de la cabeza. Una porción debe vendarse sobre el oído y la segunda debajo. También son adecuados los dispositivos comerciales de tela y velcro. En la figura 1310 se muestran las dos opciones que se mencionaban, ya sea con dos cintas umbilicales o con un equipo de venoclisis alrededor del tubo y por detrás de las orejas del paciente. Respiración. Como en cualquier paciente de trauma, la respiración se puede afectar de manera adversa por problemas tales como fracturas costales, neumotórax y otras heridas del tórax. En el caso de una quemadura circunferencial de la pared torácica, su distensibilidad disminuye progresivamente hasta tal grado que inhibe la capacidad inhalatoria del paciente, en cuyo caso debe de hacerse escarotomías rápidas en la pared torácica. Una escarotomía es un procedimiento quirúrgico que implica hacer una incisión a través de una escaradura de la quemadura, lo que permite que ésta y el tórax se expandan y desplacen con los movimientos respiratorios del paciente. En esta imagen les muestro ejemplo de una escarotomía. Circulación. El proceso de evaluación y tratamiento de la circulación incluye determinar la presión arterial, la valoración de las quemaduras circunferenciales y el establecimiento de catéteres intravenosos. La medición precisa de la presión arterial se dificulta o hace imposibles en las extremidades con quemaduras, y si se puede obtener la presión arterial, tal vez no refleje correctamente la cifra arterial sistémica por las quemaduras de espesor completo y el edema de las extremidades. Incluso si el paciente tiene una presión arterial adecuada, la perfusión distal de una extremidad puede disminuir críticamente por las lesiones circunferenciales. Las extremidades quemadas deben de elevarse durante el transporte para disminuir el grado de edema. Se necesita establecer dos catéteres intravenosos de gran calibre capaces de proveer una velocidad de flujo alta para la reanimación con volúmenes grandes ante quemaduras que afectan más del 20% de superficie corporal total. Idealmente, dichos catéteres no deben colocarse a través del tejido quemado o en un sitio adyacente. Sin embargo, es apropiado aplicarlos sobre quemaduras si no se dispone de sitios alternos. Cuando se coloca un catéter en una quemadura o cerca, deben tomarse medidas especiales para asegurar que no se desaloje inadvertidamente. Las cintas adhesivas y apósitos que se usan por lo general para fijar catéteres intravenosos van a ser obviamente ineficaces cuando sean aplicados sobre tejido quemado o en un sitio adyacente. Los medios alternativos para fijar dichas vías intravenosas incluyen vendar el sitio con gasas de Kerlix o Coban. En algunos pacientes, el proveedor de atención prehospitalaria tal vez no pueda tener acceso venoso. El acceso intraóseo es un método alternativo confiable para administrar soluciones IV, así como analgésicos. Aquí se muestran un ejemplo de las gasas de Kerlix, que son gasas antimicrobianas especiales. En esta otra imagen se muestran algunos dispositivos para establecer un acceso intraóseo y la posición en la cual deben de colocarse dependiendo de la región donde lo tengamos que poner. Discapacidad. Una fuente de discapacidad neurológica que pone en riesgo la vida y que es particular en las víctimas de quemaduras es el efecto de las sustancias tóxicas inhaladas como el monóxido de carbono y el cianuro de hidrógeno gaseoso, que pueden producir asfixia. Valórese al paciente en cuanto a déficits neurológicos y motores, como se haría con cualquier otro trauma.
Se debe identificar e inmovilizar las fracturas de huesos largos después de aplicar una sábana o apósitos limpios a la extremidad quemada. Realiza restricción de la movilidad vertebral si sospecha una lesión potencial de la columna vertebral. Exposición ambiental. La siguiente prioridad es exponer al paciente de manera completa. Toda joyería deberá retirarse con rapidez. ¿Por qué? Pues porque el edema en desarrollo gradual sobre las zonas quemadas van a causar que aumenten como bandas de constricción y que comprometan la circulación distal. En el caso de un traumatismo mecánico, permita retirar la ropa del paciente para identificar lesiones que podrían permanecer ocultas. En una víctima de quemadura, el retiro de la ropa puede potencialmente tener un beneficio terapéutico. La ropa y las joyas pueden retener calor residual que pudiese continuar lesionando al paciente. Después de una quemadura química, la ropa termina humedeciéndose con la sustancia que la produjo. En el caso de quemaduras químicas, el manejo inapropiado de la ropa de la víctima que se ha saturado con un material potencialmente peligroso puede causar lesión de ambos, el paciente y el proveedor de atención prehospitalaria. Es crítico regular la temperatura ambiental cuando se atiende a pacientes con quemaduras extensas que no pueden retener el calor de su propio cuerpo y son extremadamente susceptibles a la hipotermia. La quemadura causa vasodilatación cutánea que a su vez permite una mayor pérdida de calor. Además, como las heridas supuran y por lo tanto representan escape de líquidos, la evaporación exacerba más la pérdida de calor corporal del paciente. Hágase todo esfuerzo por conservar la temperatura corporal, aplique varias capas de vendaje, mantenga el compartimiento del pasajero de la ambulancia en el que se hace el transporte o el vehículo aéreo tibios independientemente de la época del año y como regla general, si los proveedores de atención prehospitalaria están cómodos, entonces la temperatura ambiental no es suficientemente alta para el paciente. Evaluación secundaria. Después de concluir la evaluación primaria, el siguiente objetivo es terminar la secundaria, que en un paciente con lesión por quemadura no es diferente de la de cualquier otro tipo de trauma. El proveedor de atención prehospitalaria debe de hacer una evaluación completa de cabeza a pies. El aspecto de las quemaduras puede ser espectacular, no obstante, estas heridas por lo general no ponen en riesgo la vida de inmediato y es necesario hacer una evaluación exhaustiva y sistemática, igual que con cualquier otro paciente de trauma. Se intentará un acceso intravenoso, pero no debe de haber retraso en el transporte a una instalación de atención de urgencias por la incapacidad de establecer dicho acceso. Si el tiempo de transporte en la instalación más cercana es menor a 60 minutos, no debe retrasarse para buscar el acceso IV. Si se establece, debe administrarse solución del lactato de Ringer a una velocidad de 500 ml por hora en un adulto y 250 ml por hora en un niño mayor de 5 años. Cálculo del tamaño de la quemadura o evaluación. Una vez que concluyen las evaluaciones primarias y secundarias, se hace una inspección cuidadosa de las heridas por quemadura con limpieza previa. Es necesario el cálculo del tamaño de la quemadura para reanimar al paciente apropiadamente y prevenir las complicaciones vinculadas con el choque hipovolémico secundario. También se usa la determinación del tamaño de la quemadura como recurso para estadificar la gravedad del paciente y hacer su selección. El método más ampliamente aplicado es la regla de los 9, que se rige por el principio de que las principales regiones del cuerpo en el adulto se consideran de 9 en total. El perineo o la región genital representa el 1%. Bueno, creo que la regla de los 9 sí es ampliamente conocida y pues es bien sabido también que en los niños y en los neonatos varía un poco las proporciones del cuerpo, por lo tanto también van así cambiar los porcentajes que les vamos a otorgar. Las quemaduras se pueden valorar utilizando la regla de las palmas, una práctica muy antigua que ha sido ampliamente aceptada para calcular el tamaño de las quemaduras más pequeñas. Sin embargo,
no ha habido aceptación uniforme de lo que define una palma y qué tan grande es. La superficie promedio de una palma sola, sin incluir los dedos de extensión, es de 0.5% de la superficie corporal total quemada en hombres y de 0.4% en mujeres. El incluir la cara palmar de los dedos extendidos junto con la palma aumenta a 0.8% de la superficie corporal total en hombres y un 0.7% en mujeres. Además de las diferencias del sexo en el tamaño de la palma de la mano, su dimensión también varía con respecto al peso corporal. Conforme el índice de masa corporal del paciente aumenta, también lo hace la superficie cutánea del cuerpo y el porcentaje de superficie corporal total de la palma disminuye. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos, la palma más los dedos del paciente se pueden considerar aproximadamente de 1% de superficie corporal total. En la figura 13.12 se muestra una palma, refiriéndonos aquí a la regla de las palmas que se utiliza en el paciente con la mano extendida y los dedos para calcular dimensiones de las quemaduras más pequeñitas. El cálculo de tamaño de una quemadura en niños es diferente del de los adultos por el aumento relativo de superficie corporal total en la cabeza. Adicionalmente, el porcentaje de superficie corporal total de la cabeza y las extremidades inferiores en los niños difiere con respecto a la edad. La carta de Lund-Browder es un esquema que toma en cuenta los cambios relacionados con la edad de los niños y con su uso. Un proveedor de atención prehospitalario calcula las quemaduras y después determina sus dimensiones con base a la tabla de referencia acompañante. Un método que requiere trazar un mapa de las quemaduras y después convertirlo a una superficie corporal quemada calculada. La complejidad de este método lo hace de uso difícil para una situación prehospitalaria, pero es muy preguntable en exámenes. Así que si apréndanse la tabla o el método de Lund-Browder para medir las quemaduras en niños. Y de hecho, la verdad, también se lo preguntan a médicos. Entonces, la regla de los 9 generalmente se utiliza en adultos porque es más sencillo. Y para los niños, como varía, que también hay métodos, le calculas el doble, 18 en lugar de 9, cosas así. La verdad es que es más específica la Lund-Browder para niños. Compresas. Antes del transporte, las heridas deben cubrirse con apósitos. El propósito de los apósitos es prevenir la contaminación constante y el flujo de aire sobre las heridas, lo que ayudará a aliviar el dolor. Los apósitos en forma de hoja o compresa seca y estériles son suficientes antes de transportar al paciente y se colocan después de varias capas de manta sobre los apósitos estériles para quemaduras para ayudar al paciente a conservar el calor corporal. No debe aplicarse ungüentos o cremas tópicos de antibióticos hasta que el paciente haya sido valorado por el personal del Centro de Atención de Quemados. Transporte. Los pacientes con múltiples lesiones, además de sus quemaduras, deben transportarse en primer término a un centro de trauma donde se pueden identificar las lesiones que ponen en riesgo la vida de inmediato y tratarse quirúrgicamente si es necesario. Una vez estabilizado en un centro de trauma, el paciente con quemaduras se puede transportar a una instalación especializada para la atención definitiva de la quemadura y su rehabilitación. El American Burn Association y el American College of Surgeons, es decir, en español, Asociación Estadounidense para las Quemaduras y Colegio Americano de Cirujanos, se identificaron criterios para el transporte o traslado de pacientes quemados a un centro de atención especializado, como se detalla en el recuadro 2 que vamos a ver más adelante. Regiones geográficas sin acceso fácil a un centro de quemados, la dirección médica local determinará el destino preferido para estos pacientes. Recuadro 13.2. Lesiones que requieren atención en una unidad de quemados. Los pacientes con quemaduras extensas deberán recibir atención en centros con experiencia y recursos especiales. El transporte inicial o temprano a una unidad de quemados da como resultado una menor tasa de mortalidad y menos complicaciones. En una unidad de quemados se puede tratar a adultos, niños o ambos.
El Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos recomienda el envío a unidad de quemados a los pacientes con lesiones que cumplen con los siguientes criterios. 1. Por inhalación. 2. Quemaduras de expresión parcial de más de 10% de superficie corporal total. 3. Quemaduras de espesor completo o de tercer grado en pacientes de cualquier grupo de edad. 4. Quemaduras que afectan la cara, las manos o los pies, los genitales, el perineo o articulaciones mayores. 5. Quemaduras eléctricas incluidas por rayos. 6. Quemaduras químicas. 7. Lesiones por quemaduras en pacientes con afecciones médicas previas que pudiesen complicar el tratamiento, prolongar la recuperación o alterar la mortalidad. 8. Cualquier paciente con quemaduras y traumatismos concomitantes, por ejemplo fracturas, en quien la lesión por quemadura conlleva al máximo riesgo de mortalidad y morbilidad. Si el traumatismo conlleva un mayor riesgo inmediato, inicialmente se puede estabilizar al paciente en un centro de trauma antes de enviarlos a una unidad de quemados. 9. Los niños con quemaduras que se encuentren en hospitales sin personal o equipo calificados para su atención. Y 10. Lesiones por quemadura en los pacientes que requieran intervención de rehabilitación especial, social, emocional o a largo plazo. Tratamiento. Cuidados iniciales de la quemadura. El paso inicial en la atención de un paciente quemado es detener el proceso de origen, cuyo método más eficaz y apropiado es la irrigación con cantidades copiosas de agua a temperatura ambiente. La aplicación de hielo va a detener la quemadura y va a proporcionar analgesia, pero también aumentará el grado de daño tisular en la zona de estasis, por lo que está contraindicado. Retire toda ropa y joyería. Dichos artículos conservan calor residual y continuarán quemando al paciente. Además, las joyas pueden constreñir los dedos o las extremidades cuando los tejidos empiecen a presentar edema. Recuadro 13.3. Enfriamiento de una quemadura. Un tópico potencialmente controvertido es la práctica de enfriamiento de una quemadura. Varios investigadores han valorado el efecto de diversos métodos de enfriamiento sobre el aspecto microscópico del tejido quemado, así como su impacto sobre la cicatrización de la herida. En un estudio, los investigadores concluyeron que el enfriamiento de la herida tenía un efecto benéfico de la herida por quemadura experimental. Las quemaduras tratadas con enfriamiento presentaron menos daño tisular que aquellas que no se enfriaron. Los investigadores han podido medir directamente el impacto del enfriamiento sobre la temperatura de la dermis quemada, su estructura histológica al microscopio y a la circulación de la herida. En un estudio se valoraron los resultados de diversos métodos de enfriamiento. Los investigadores compararon las quemaduras enfriadas con agua corriente a 15 grados con la aplicación de gel disponible en el comercio. Cada uno de estos métodos se aplicó de inmediato después de la quemadura, así como pasados 30 minutos después. El enfriamiento inmediato con agua corriente tuvo casi el doble de eficacia para disminuir la temperatura dentro del tejido quemado. En este estudio, las heridas que se enfriaron tuvieron el aspecto al microscopio y cicatrización de herida mejores a las 3 semanas. El enfriamiento intensivo con hielo es lesivo y aumentará la lesión del tejido ya dañado por la quemadura. Dato que se mostró en un modelo animal. Enfriar la quemadura de inmediato por la aplicación de hielo causó más daño que la aplicación de agua caliente sin tratamiento alguno. La aplicación de agua helada a temperaturas de 1 a 8 grados causó más destrucción hística que la observada en quemaduras que no recibieron tratamiento de enfriamiento en absoluto. En contraste, el enfriamiento con agua corriente a temperatura a 12 a 18 grados centígrados mostró menos necrosis cística y una mayor velocidad de cicatrización que la observada en quemaduras sin enfriamiento. Una consideración importante es que la investigación sobre el enfriamiento se realizó en animales experimentales y las quemaduras tuvieron tamaño limitado. Las dimensiones de la quemadura más grande valorada correspondieron a un 10% de superficie corporal total quemada. En resumen, no todos los métodos de enfriamiento de quemaduras son equivalentes. En el contexto prehospitalario puede hacerse el enfriamiento para detener el proceso agudo de la quemadura, sin embargo, no debe extenderse mucho ya que cuando es intensivo llevará al daño hístico. Además,
el enfriamiento en proceso más allá del que detiene el proceso agudo de quemadura contribuirá a la hipotermia en los pacientes con quemaduras grandes. Otro riesgo potencial del enfriamiento de una quemadura es que el paciente con ambas quemaduras y traumatismos mecánicos es predecible la hipotermia sistemática y sus efectos lesivos sobre la capacidad sanguínea para formar un coágulo. Para cubrir eficazmente una quemadura reciente, se aplican apósitos estériles no adherentes y se cubre la zona con una sábana seca y limpia. Si no se dispone con facilidad, utilice una bata quirúrgica, campos, toallas o una manta de rescate de Mylan estériles. El apósito evitará la contaminación ambiental ya en proceso, en tanto ayudará a prevenir que el paciente experimente dolor por el flujo de aire sobre las terminaciones nerviosas expuestas. Recuadro 13.4. Prevenir el flujo de aire sobre las quemaduras del paciente. La mayoría de los adultos ha experimentado el dolor vinculado con una caries dental que se intensifica cuando inhala aire sobre el nervio expuesto. En una quemadura de expresión parcial se exponen miles de raíces nerviosas y las corrientes de aire en el ambiente producen dolor al paciente cuando entran en contacto con los nervios expuestos de la herida. Al mantener las quemaduras cubiertas, el paciente experimentará menos dolor. Los proveedores de atención prehospitalaria a menudo se han sentido insatisfechos y frustrados con la utilización simple de sábanas estériles en una quemadura. Sin embargo, no deben aplicarse ungüentos tópicos o los antibióticos tópicos convencionales porque impiden una inspección directa de la quemadura. Tales productos tópicos se retiran al ingreso al centro de quemados para permitir la visualización directa de la quemadura y determinar su gravedad. Además, algunos medicamentos tópicos pueden obstaculizar la aplicación de productos de ingeniería de tejidos para ayudar a la cicatrización de heridas. Los apósitos con cubierta antimicrobiana en elevada consideración se han convertido en el principal recurso de atención de las heridas en los centros para pacientes quemados. Tales apósitos están cubiertos por una fórmula argéntica que se libera con el transcurso del tiempo durante varios días cuando es aplicada a una herida por quemadura. La plata liberada provee cobertura antimicrobiana rápida de los microorganismos frecuentes que contaminan e infectan las heridas. Recientemente estos apósitos se han adaptado de su uso en centros de atención en pacientes quemados a las aplicaciones prehospitalarias. Estas grandes sábanas antimicrobianas se pueden aplicar con rapidez a la quemadura y erradicar cualquier microorganismo contaminante. Un método de atención de heridas que permita al proveedor de atención prehospitalaria aplicar un dispositivo no farmacéutico que disminuya mucho la contaminación de la herida por quemadura en los 30 minutos posteriores. Las ventajas de estos apósitos son más evidentes en espacios naturales y aplicaciones militares por su dimensión compacta y peso ligero. Se puede cubrir a un adulto completo con apósitos impregnados en antibiótico que se conservan en un recipiente del tamaño de un sobre de papel manila con peso mínimo. Se llama apósito Acticoat. Reanimación con soluciones. La lesión por quemadura causa pérdida directa de la integridad celular y liberación constante de mediadores inflamatorios que producen permeabilidad vascular y un aumento de la presión hidrostática microvascular que impulsa un gran flujo de líquido desde el espacio intravascular hasta el intersticio. El objetivo subyacente de la reanimación temprana con soluciones es restituir el volumen intravascular y respaldar al paciente durante la hipovolemia en las primeras 24 a 48 horas. La reanimación de un paciente con una lesión por quemadura pretende no solo restaurar la pérdida del volumen intravascular, sino también la restitución de las pérdidas intravasculares previstas a una velocidad que simule la de las pérdidas conforme se presentan. En los pacientes de trauma, el proveedor de atención prehospitalaria restituye el volumen del paciente que el paciente ya perdió por sangrado desde una fractura abierta o una visceral lesionada.
En contraste, cuando se trata al paciente con una lesión por quemadura, el objetivo es calcular y restituir los líquidos que ya se han perdido, así como restaurar el volumen que el proveedor de atención prehospitalaria previó que perderá en las primeras 24 horas siguientes. La reanimación temprana con soluciones en forma intensiva pretende prevenir el proceso del paciente hasta un estado de shock por quemadura. Recuadro 365. Reanimación de un paciente por lesión por quemadura. Se puede comparar con el llenado de un cubo con escape de agua a velocidad constante y una vía de salida en su parte alta. El objetivo es mantener el nivel del agua en esa línea. Inicialmente su profundidad será escasa. Mientras más tiempo se deje sin asistencia, menor será el nivel del agua y mayor la cantidad que se tiene que reponer. El recipiente continuará con fuga, de manera que una vez llenado hasta el nivel adecuado será necesario agregar más agua de forma continua para mantener el nivel deseado. Mientras más tiempo transcurra sin reanimar al paciente con una lesión por quemadura o hacerlo de manera incompleta, más hipovolémico se tornará. Por lo tanto, requerirá también mayor cantidad de líquido para establecer su nivel de hemostasia. Una vez que se reanima al paciente, el espacio vascular continúa con fuga en la misma forma que el cubo. Para mantener el equilibrio con este punto de homeostasia, se necesita administración más líquidos para reponer las pérdidas constantes. Y bien, hasta aquí llegamos con el capítulo, con la parte número 2 de este video. Ahorita pues les voy a poner el link para ver la parte número 3.